Estamos siendo muy bendecidos. Aquí tenemos a Marcela Pareja y Marco Franco. Hemos presentado un poquito a Jairo, a Doris, a Araceli y a David. A Marcos y a Marcela por lo menos yo los conozco ya hace muchos años. A Marcela desde el 2000, porque 2001, ustedes llegaron a la iglesia en 2001. Yo llegué a finales del 2000, pero bueno, yo cuando llegué al ministerio a los pies del Rey, Jairo, Doris, Marcela ya estaban por ahí, Esteban, que era chiquitito, Nico, que estaba creo que todavía en brazos, ya caminaba, no me acuerdo. Los conozco hace muchos años. Marcos, desde ayer hablábamos aproximadamente del 2004, 2005, ¿no? Yo me acuerdo que fue un mundial de fútbol cuando lo conocí, eso lo tengo claro, a lo mejor el 2004, 2006 puede ser también. Y algo muy interesante que me acordaba anoche en la cama, Marcos, era el por qué te quedaste en la iglesia, ¿no? Y que ahora te lo preguntaré, pero sí el Señor me lo recordaba porque en algún momento hablamos y él me dijo, yo me quedé en la iglesia ni siquiera por Dios, sino porque me gustó el ambiente que tenía y que eran gente sana. Y como yo nunca había tenido vicio, entonces me gustó estar ahí y lógicamente por el fútbol. En ese tiempo éramos futboleros y a través del fútbol el Señor lo hizo perseverar en la fe y quedarse en el ministerio, y ahora son muy amados, muy, muy queridos. Que Dios los bendiga mucho. Marcos, Marcela, si quieren saludar aquí a la iglesia antes de hacerles algunas preguntitas de acuerdo a lo que el Señor ha puesto. Sí, de mi parte saludaros. Es una iglesia que también gracias al Señor nos permitió conocerla hace años. Hay gente nueva que por supuesto no conocemos y esperamos conocerla con el tiempo, venir más. Y gente que claro la conocemos, familias que conocemos hace tiempo. Es una iglesia a la que amamos, una iglesia que siempre ha dejado buen testimonio, siempre ha dejado el listón del servicio, del amor, del cuidado muy en alto. Y hoy que estamos aquí lo seguimos viendo, así que os amamos un montón. Damos gracias al Señor por ser parte de este ministerio. Y bueno, como ha dicho el pastor Marcelo, mi nombre es Marcela y para serviros lo que necesitéis, estamos aquí. La verdad que me gozo poder estar aquí. Todavía hablaba con el pastor ayer, todavía me cuesta asimilarlo, porque hace un mes y medio, que va a ser 2 meses, hace el 26 de este mes, me veía postrado, ¿no? Y el estar aquí para mí es un regalo de Dios, ¿no? Es un regalo porque el día a día le doy gracias por todo lo que ha hecho en mi vida y estar en esta casa que es parte de nuestra vida. Comencé en esta casa con el pastor Fernando viniendo, cuando yo en el 2005 comencé, él me encaminó. Pero como decía el pastor, en realidad cuando yo conocí a Dios, cuando más me trajo fue cuando ellos los conocí a los jóvenes que jugaban fútbol. Entonces ahí por ahí el Señor me usó, o sea, usó a ellos para engancharme. Y desde ahí nunca vi atrás, solo miré a Dios, comencé a caminar con Dios. Y la verdad que es un regalo poder estar aquí, un regalo poder estar, pastor. Amén, gloria a Dios. Él ecuatoriano, ella colombiana, no, igual que con mi esposa, yo boliviano, ella chilena, pero Dios mueve familias y cambia situaciones para poder llevarnos al propósito. Entonces, ¿quién diría que un ecuatoriano de la costa eras, no? Y una colombiana, no, tú no eras paisa, de Bogotá, del otro lado. Se juntarían y al final formarían una familia, ¿no? ¿Cuántos años lleváis ya juntos? Pues acabamos de hacer 8 años, hace poquito, el 2 de junio. 8 años 8 ya, años nuevo ya. comienzo. Sí, la verdad que sí. Además, yo soy muy, también creo que el Señor, ¿no? Injerto eso en mí con el pastor Fernando. Soy muy de numerología desde que empecé con el Señor. Entonces me acuerdo que
A mi marido lo operaron y 8 días después, yo, cariño, ¿qué haces hoy? 8 días de operado y 8 días de casado. O sea que yo decía, bueno, un reinicio para él y un reinicio como matrimonio, porque desde luego ha sido así. Reinicio total. Amén. Yo les pedí que pudieran estar con nosotros porque el Señor nos está hablando mucho en este tiempo del carácter y de cómo Dios forma en nosotros el carácter. Entonces, yo sé que muchos no conocen a Marcos, pero los que lo conocemos, y algunos sí lo conocemos, ¿verdad? Levante la mano. Un hombre trabajador. Yo lo conocí como un trabajador y un excelente trabajador. Siempre aparecía con un golpe raro, pero era buen trabajador. Se aparecía con el ojo morado. ¿Qué te pasó, varón? ¿Te peleaste? No, una máquina se soltó y me dio en el ojo. O aparecía con otra cosa, pero era un trabajador nato, ¿no? Me acuerdo que el pastor le pedía algo o alguna cosa en la iglesia, ahí estaba él para soldar, para cortar, para barrer, lo que hiciera falta. Deportista nato también, uno de los mejores 4 que he conocido, ¿no? Un central ahí o lateral, le pegaba muy bien al balón. Muchos campeonatos hemos jugado, mucho deporte hemos hecho, muy fuerte físicamente. Me acuerdo que cuando jugábamos al fútbol iba y le metía cuerpo y yo rebotaba para el otro lado, ¿no? Entonces no había manera, ¿no? Y como era tan chiquitito, no había manera de que se caiga, porque ya estaba muy cerca del suelo, entonces ponía la mano y rápido seguía, ¿no? Pero estoy diciéndote las características de cómo él era en su momento, porque en algún momento pasó algo en su cuerpo que él quiero que él nos cuente y nos diga la condición en cual se encontraba y desde cuándo. ¿Podrían contarnos un poquito de eso, hermano? Sí, esto comencé en el 2013, pero en el 2014, en el 18 de este mes, ya hacía 6 años. Fue un domingo normal. Es más, incluso el domingo yo me fui a jugar fútbol. Y el lunes tenía que trabajar y cuando me iba a levantar, mis piernas no reaccionaban. Llamé a mi esposa, le digo, Cari, no puedo levantarme. Y comenzó un proceso desde ahí, desde el 2014, el 18 de agosto. Y, mi amor, sí, continúa porque... Bueno, deciros que como dice el pastor Marcelo, siempre algo que le ha caracterizado a Marco es que ha sido un hombre muy movido, muy fuerte en todos los aspectos físicamente. Y también un hombre que le ha caracterizado mucho el gozo también. Entonces, yo quiero empezar para que entendáis lo que ahora yo entiendo, ¿no? Y no lo veáis tan enrevesado como lo vimos nosotros. Cuando nosotros nos casamos fue en el 2012. Y nada más casarnos, nosotros siempre con esa pasión de amar al Señor. Me acuerdo que lo primero que le dijimos al Señor fue, Señor, que nuestra boda sea como tú quieras, que nuestro matrimonio sea como tú quieras. Y era como que todo, como niños pequeños, se lo íbamos entregando al Señor. Pues nada más casarnos, aparte de que la boda fue como el Señor quiso, nosotros de 3 lugares que elegíamos o conforme lo elegíamos, en todo el Señor nos cerraba la puerta y fue como Él quiso, nos tomó la palabra. Y así con todo nos tomó la palabra. Cuando nosotros nos casamos, aunque Marco recuerda el proceso que empieza en 2014, incluso nosotros estando de novios, él tenía problemas de lumbago, pero no tan fuertes, porque si no, no sé si me hubiese casado. Entonces, sabe el Señor cómo hace las cosas. Entonces, en el año siguiente, Marco empezó con dolores mucho más fuertes. Es más, recuerdo al pastor Marco, que lo conocéis, y la pastora Noelia, que fueron a orar por él en el hospital porque ya empezó a quedarse quieto, sin poder moverse. Entonces, cada vez sus dolores lo postraban más en cama, pasaba más tiempo ingresado, y esto lo que hizo fue abrir la puerta a que viéramos la opción de operar. Entonces a Marco, ¿cuándo fue la primera vez que te operaron? En 2015 le operaron de la columna. Nosotros nos informamos, el médico que lo iba a operar era uno de los mejores de la unidad de neurocirugía. Entonces a Marco le operan, tiene 5 hernias
de las cuales 3 en la parte baja de la espalda y 2 en la parte cervical. Las 3 de abajo cada vez eran más protuberantes. Así que le operan la parte de su columna, lo opera un neurocirujano y lo que hace es que le mete almohadillas entre vértebra y vértebra para que esa zona pues tenga más laxitud, no vaya pinzando tanto los nervios. Después de esto, pues cuenta tú cómo te quedaste con esta operación. Ahí me fui a Ecuador, viajamos a Ecuador, tuvimos 3 meses, quedé, bueno, supuestamente bien, ¿no? En Ecuador hacía una vida no normal, con dolor tal, pero bueno, estaba mejor. Incluso a mi madre nos fuimos a una clínica y en esa clínica el médico se asustó porque vio la operación que me habían hecho aquí. Y el médico nos dice, ¿cómo puede ser que en España todavía operen de esta manera? Y entonces dice, nosotros no operamos así ya, hace tiempo. Y a mí bueno, con mi esposa nos quedamos como diciendo, ¿cómo? Que diga un médico de aquí en Sudamérica y aquí en Europa que supuestamente va avanzado y que me digan que no, que esa operación ya no se hace aquí. Y nos quedamos así, pero bueno. Y entonces el médico, él dijo que no iba a operar, que eso iba, además él no dijo que yo iba a recaer, él me dijo. Entonces así fue, en el 2016 ya vinimos de Ecuador, comencé a recaer aquí. Y en el 2016 otra operación más. Ya el médico comenzó ya a ponerme ya una prótesis de tornillo y historia de esta ya, me pusieron 6 tornillos. ¿Qué pasa? Que en esa operación comencé yo a tener otra vez como una vida estable, caminar, y entonces en junio yo ya comencé a conducir coche, y estaba ya bien, prácticamente. Yo estaba con el pastor Benjamín arreglando la unidad móvil, y entonces el pastor, yo le digo, pastor, me deja el coche para luego venir con mi familia a la iglesia, y me dejó el coche. Y entonces me dice, llévate el Fiat, pero no estaba el Fiat, entonces me da el todoterreno. Y cuando estoy llegando a mi casa en un semáforo, viene una furgoneta por detrás, me da. Entonces, al darme ese coche por detrás, me mueve todo lo que me habían puesto en la columna y comencé otra vez con ese proceso. En el 2016, en noviembre me vuelven a operar. Me quitan 2 tornillos porque no se habían fijado bien. Al impacto que me dio el coche, que comienzo otra vez con ese proceso. En el 2017 ya me hacen la otra operación, la 4ª. Pero en todo esto yo quiero añadir que durante este proceso de operaciones, que parece que todo lo van operando y le van quitando, durante todo este proceso de operaciones vivimos un proceso muy difícil en casa, momentos de dolor, momentos de convulsiones, momentos de ambulancias. Y en todo esto yo le doy también gracias al Señor, ¿no? Por tener a mis padres al lado. Mis padres viven en el edificio de al lado, porque con niños pequeños eran mis padres los que también siempre estaban en casa mirando esto. Entonces, ¿qué edades tenían vuestros hijos en ese momento? Pues Samuel tenía desde los 2 años y Priscila 1 añito y poco, y Nicolás tenía 16, ¿verdad? 16 años. Entonces, claro, ellos mirando todo este proceso, porque los dolores de Marco eran tan fuertes que ni siquiera pinchándole morfina, yo lo pinchaba o él se pinchaba, o sea, ya estábamos en un momento en el que nosotros ya mismos nos abastecíamos de los medicamentos que él necesitaba, aparte de todos sus medicamentos, corticoides hasta arriba, opio también hasta arriba y morfina hasta arriba, o sea, imaginaros a nivel del sistema interno de su cuerpo cómo tendría que estar con toda la medicina. Es más, nos aconsejaban hasta tomar medicina natural en cuanto pues a hierbas y cosas que le pudiesen hacer a él, pero ni las cosas más fuertes que probábamos le hacían a él efecto. Entonces estos dolores lo tumbaban en la cama, él empezaba a torcer los dedos, a convulsionar, a tragarse la lengua, y todo eso mirándolo nuestros hijos o mis padres, teniéndolos que llamar corriendo, viniendo ambulancias. La ambulancia a Marco lo tenía siempre que poner en la camilla, atarlo entero para que no siguiera convulsionando, en la camilla entre 4 o 5, meterlo por el ascensor, y si no cabía por las escaleras, la ambulancia. Luego todo esto implicaba meses de hospitalización, y siempre, como este proceso ha sido tan largo, siempre me pillaba con bebés pequeños, con carricoches, embarazadas, suba y baja una y otra vez al hospital. Y también quiero que
contaros, ¿no?, que en medio de todo este proceso pues se añade el que no solamente son sus operaciones, sino que él deja de trabajar y entonces la economía de nuestra casa empieza a ir en pique. De nosotros tener una estabilidad económica muy, muy buena, a empezar a menguar en cuanto a la actividad laboral, luego en cuanto a la salud, a la economía. Es como que todas las áreas de nuestra vida estaban siendo tocadas, no había nada que no fuese tocado, porque había sido tocada la salud, había sido tocada la economía, había sido tocado lo laboral nuestro, porque él dejó de trabajar en su empresa y yo también tuve que dejar de trabajar, porque como se encontraba Marco, yo no podía trabajar en todo lo que yo quisiera, porque estaba él y estaban los niños. Marco era como que no podía hacer nada, estaba pues muy imposibilitado para poder moverse o para poder ayudar. En todo este proceso quiero eso, ¿no?, que tengáis en cuenta que cuando se ve todo tan negro y tienes al Señor es cuando vienen, ¿no?, las preguntas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué quieres con nosotros? Y es cuando el Señor empieza también a hablar de, como ha dicho hoy muy bien el pastor Marcelo, con la palabra. Porque antes de empezar todo esto el Señor nos dio una palabra. Cuando habla y dice, cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿quiénes pecaron? ¿Estos o sus padres? Y el Señor le dice, ni estos ni sus padres, esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado, sea levantado. Y como esto también cuando pasó con lo de Lázaro, ¿verdad? Fueron 2 versículos que el Señor nos dio al principio del proceso, pero ¿qué pasa? Que cuando entramos en procesos tan difíciles, parece que olvidas la palabra, parece que olvidas lo que el Señor te ha dicho. Y entonces nosotros ya no sabíamos qué preguntarnos. ¿Estaremos bajo una maldición? ¿Estamos pecando? ¿Cadenas ancestrales? ¿Ataduras generacionales? Me acuerdo que el pastor Juan Carlos, buscando también al Señor respuesta, predicó los temas de derribando altares falsos. También incluso buscando una respuesta a qué era lo que pasaba con nuestras vidas. Porque si os dais cuenta es como que el Señor lanzó una pieza de dominó y cada vez iba a peor. Cada vez fueron muchos años de no encontrar una salida, de no ver una respuesta, sino todo lo contrario. Fue lanzar una pieza y todas empezaron a caer sin parar. Claro. Es que ellos eran un matrimonio, aunque Marcos se había convertido en 2006, en Marcela había crecido prácticamente en un hogar cristiano, ¿no? Por lo menos en su adolescencia ya había estado en un hogar cristiano. Se casaron en orden, con confirmación del Señor, buscando la voluntad de Dios, y eran un matrimonio dentro de los caminos del Señor estable, no solamente económicamente, sino que un matrimonio que buscaba la voluntad de Dios y eran incluso de ejemplos para jóvenes y dentro del ministerio. Incluso habían comenzado su ministerio, ella era líder del ministerio de danza, Marcos estaba con el sonido y algunas otras ocupaciones en el ministerio. Entonces eran un matrimonio de Dios. Por eso es que cuando dice el pastor Juan Carlos, preguntaba al Señor el por qué, porque cuando vives una vida desordenada, de alguna manera ya tienes el por qué, pero cuando vives una vida en orden, es cuando te saltan las preguntas, ¿verdad? También entendimos que aunque buscáramos al Señor y le amásemos de la forma en la que le amábamos, el Señor, una de las cosas que tenía que trabajar en este proceso era nuestro carácter. Le amábamos al Señor, pero éramos un matrimonio también carente de carácter. Quiero empezar con un versículo, que fue el que el Señor nos dio, y con este versículo fue el que ha girado en torno a nuestro matrimonio. No lo entendimos, pero yo os lo quiero leer. Mira, yo creo que todos conocéis el profeta Habacuc. Cuando el profeta Habacuc está en hay tiempos de pobreza, ¿verdad?, de sequía. Entonces un cántico final que tiene el profeta Habacuc, cuando habla, ¿no?, de la oración del profeta Habacuc, ¿no?, cuando habla de aunque falten las vacas en los corrales, aunque falte, porque no quiero extenderme mucho, pero creo que lo conocemos. Él habla de toda la carencia en la que él estaba sumergido, toda la necesidad que había en ese ámbito. Pero él termina con unas palabras, el cántico, y dice, voy a leer desde el 17, dice, aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los corrados, con todo
Yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. En otra traducción dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pues nosotros, cuando nos casamos, en ese amor del Señor, el Señor nos llevó a inscribirnos en unas alianzas, este versículo, que el gozo del Señor era nuestra fortaleza. Claro, como os dije lo de la boda. Cuando el Señor nos dice algo, es como que eso lo empieza a desgranar con el tiempo. Nosotros no sabíamos que su gozo lo iba a fraguar con mucho fuego en nuestra vida, porque parte de lo que el Señor nos ha ido enseñando en este proceso es aprender a decir lo que dijo el profeta Habacuc, y no lo conseguimos un montón de veces, pero el proceso nos fue enseñando a que teníamos que ser agradecidos con cualesquiera que fuese nuestra situación. Y no solo eso, sino que a lo largo de los años nos fue enseñando que no era ni la maldición, ni era el pecado, ni era cadenas ancestrales, cadenas generacionales, sino que Él lo había permitido. Y esa canción que ha cantado hoy el pastor Marcelo encaja perfectamente en el proceso de nuestra vida, Cuerdas de Amor. De lo que vendrá, Él siempre tiene el control, siempre tiene el control. Aún yo muchas veces hablando con mi madre le decía, ¿por qué mis hijos tienen que tener la carencia de su padre? ¿Por qué no puede tomarlos? ¿Por qué no puede jugar con ellos? ¿Por qué mi marido tiene que tener esos dolores de decir, no solamente físicos, sino imaginaros él como hombre de su casa, el no poder trabajar y que la carga se traslade directamente a mí? Porque en ese momento pues era yo la que trabajaba, era yo la que estaba con los críos, era yo la que estaba en la casa, claro, con ayuda. Siempre estaba mi madre al lado, mi cuñada al lado y había gente que estaba con nosotros. Pero directamente es como que el Señor a él lo anuló, sumergido en mucho dolor, y esa carga vino sobre nuestras espaldas. Siempre el Señor también nos dijo que Él nos da una carga que sabe que vamos a poder soportar. No caigamos en la conmiseración. La conmiseración, el Señor también me enseñó, viene del mal, del infierno. El pobrecito yo, ¿por qué me toca a mí esto? Vaya una vida desgraciada. No, aún dice el Señor, el pelo de nuestra cabeza lo tiene contado, y si se cae un pelo, Dios dice, sí, lo permito o no lo permito. Entonces, quiero que con esto veáis que aún en medio del proceso tan difícil, que es muy complicado explicarlo en unos minutos, entendáis que también nos hicimos preguntas, que también dudamos muchas veces de si el Señor estaba en medio, dudamos muchas veces si lo estábamos haciendo bien, lo estábamos haciendo mal, dudábamos de muchas cosas, pero en todo ese proceso el Señor nos enseñó que teníamos que aprender a ser agradecidos, que en todo tiempo Él iba a estar con nosotros. Y yo os digo una cosa, mirad, había momentos de necesidad económica en nuestra casa, en lo que estábamos con mi marido y no sabíamos ni siquiera qué íbamos a comer en la semana. Porque a lo mejor yo trabajaba, pues tenía alguna limpieza, o trabajaba muy pocas horas y decíamos, ¿y la semana que viene qué? Y con los críos. Y de llegar, nuestra necesidad económica la sabían nuestros padres, a lo mejor mi cuñada, mi hermana, pero para de contar. La gente sabía por lo que veía, pero no porque fuéramos contándolo, ¿me entendéis? Entonces había momentos en los que no sabíamos ni qué íbamos a comer. Y ese día a lo mejor llegaba una mujer con una compra que ascendía a casi 150 euros con todo lo que necesitábamos. Ayer mi marido compartía en los jóvenes, tú quieres un vestido, quieres un detalle para tu vida, Dios te lo puede dar. ¿Por qué lo decía él? No porque nosotros proclamemos el Dios que da todo lo que le pidamos como niños caprichosos, sino porque aún en medio de la necesidad nosotros vimos a ese Dios complaciente. Momentos quizá en los que yo estaba en embarazo y a lo mejor me apetecía algo, ¿no? Y imaginaros, cosas tan complicadas como, cariño, me apetece un montón unas arepas con huevo. O yo solamente en mi mente tenerlo, solamente en mi mente, ni siquiera decírselo a él. Mientras me duchaba lo decía. Y ese día timbrar una mujer que vive a 2 kilómetros de nuestra casa y traer unas arepas con huevos. Wow. Imaginaros, pero como esos, o a lo mejor estar en la iglesia. Por eso a mí, ayer le decía a una hermana, cuando a mí me dicen en la iglesia no hay amor, digo, no es verdad. No es verdad. Hay mucho amor, hay amor. Amor no es solamente que te pongan la mano en la espalda y te mimen o te achuchen. Amor es cuando te exhortan, amor es cuando te animan, amor es cuando oran por ti. El cuerpo de mi marido no le pertenece solamente a él. Su cuerpo es resultado de muchas rodillas dobladas durante muchos años, muchos años.
Amén. Entonces, con todo esto quiero deciros, ¿no?, que aprendamos a ver al Señor en los pequeños detalles. Cuando, mirar, sabemos, ¿no?, que en la iglesia no hay gran opulencia, y nosotros han habido momentos en los que estábamos en la adoración y venir un hermano y depositar un sobre de economía para esa semana, para nuestra vida. Así os podría decir cientos de veces, cientos. Y claro, yo le decía al Señor, ¿por qué siempre tenemos que estar dependiendo, ¿no?, de esta economía? Y una vez el Señor nos habló y nos dijo, porque es el tiempo del maná. No seas como un pueblo de Israel, no te quejes del maná, es lo que yo tengo para esta casa. Y yo os puedo decir que en 8 años de matrimonio, pastor, jamás faltó el maná en casa, jamás. Claro, después de ese pequeño proceso, que, bueno, el comienzo del proceso que nos habéis contado, ¿cuál era, para que los hermanos entiendan, ¿no?, cuál era la condición final de Marcos antes de que entremos a lo que Dios hizo, ¿no? Él, ¿cómo se encontraba? ¿Cuáles eran totalmente cuáles eran totalmente tus limitaciones? ¿Cómo te encontrabas físicamente? La verdad que estoy muy emocionado, no sé si podrá pero es verdad que, familia, que en este proceso no fue fácil. En mi casa, para mí, sobre todo ver a mi esposa, lo que llevaba todo ella, para mí era muy difícil. Tanto mi dolor, tanto el dolor de ver a mi esposa lo que estaba llevando, se me acumulaba todo, los dolores, o sea, ver a mi esposa, ver a mis hijos, siempre venir, estar al lado mío, y ellos oraban por mí todos los días, venían mis hijos, yo lo veía a ellos y yo le digo, Señor, gracias porque ellos me dan mi fuerza para continuar, para seguir buscándote, Señor, que tú eres real, porque al venir ellos, mis hijos, hacia mí, es como que el Señor estaba ahí, conmigo, animándome. Y entonces, no fue fácil, pero hay una cosa que me marcó mucho de todo este proceso, es de no despegarme de la palabra, de no mirar mi dolor, de no mirar mi condición como yo estaba, sino de mirar al Señor todo tiempo. En todo tiempo tenías que seguir. Yo no dejaba de escuchar alabanza, no dejaba de escuchar predicaciones y consejos de los pastores que han estado siempre. Los pastores han estado ahí en los momentos más difíciles. Mi esposa ha llamado, o mi suegro ha tenido que llamar al pastor Juan Carlos para que vengan a orar, y hayan orado, y peor todavía. Juan Carlos, Benjamín han vivido momentos difíciles en mi casa. Ellos han visto cómo me han sacado, de qué manera me han sacado de mi cama al hospital. O sea, y mis hijos lo han visto. Y entonces, familia, en este tiempo, a la pregunta del pastor, que es que he valorado mucho el amor de Dios. Entré ayer, vi ahí paz, fe, paz y amor. Yo le decía al pastor ayer, le digo, eso es lo que me mantuvo a mí. Porque sin fe no puedes seguir. Sin paz no vas a conseguir amor. Yo le decía al pastor, le digo, me marcó desde que entré ayer, vi esto, porque yo no lo había visto, había muchos años que no venía aquí. Pero nada más entré, vi fe, paz y amor. Y es como que el Señor me dice, eso es lo que yo te di para tu casa. Y tú perseveraste, tú continuaste. Porque a mí me marcó mucho el libro de Job. Mucho. Y mi esposa, yo a veces, como ella decía, cariño, ¿qué hacemos para mañana? ¿Qué hacemos esto para los críos? ¿No tienen esto? Y nos animábamos los dos, digo, cariño, Dios sabe. Yo no lo sé, pero Dios sabe. Nos animábamos los dos, Él sabe todo. Y incluso mis hijos, ellos
lo han pedido. Mi hija, la pequeña, se iba a la habitación, se postraba y le decía, Señor, no tengo vive, no tengo para el vive, no tengo yogur. Ellos lo han servido, lo han hecho ellos mismos. De una cosa que nosotros hemos visto respuesta a través de nuestros hijos. Y hemos aprendido de nuestros hijos cómo ellos han clamado, cómo ellos claman y saben a quién le claman. Que es lo más importante para mí. Porque ellos no vienen a nosotros, ellos van directamente al Padre. Y eso hemos aprendido aún con nuestros hijos, varón. Con esto también yo quiero deciros, porque el pastor le preguntaba a Marco, ¿no?, cómo estaba. Pastor, este último año recordamos mucho la palabra del pastor Marco. Él nos dijo una vez orando, porque por Marco han orado pastores, todos los de la casa, pastores que han venido de fuera, pastores, ya no sabía quién orar más por él. Hasta que el Señor nos hizo también entender que había un día señalado para su sanidad, que Él tenía el control y Él tenía un día específico para esa sanidad. Así que el pastor Marco nos dijo que en el final del proceso íbamos a caminar en cuesta arriba, que iba a ser muy duro el final del proceso. Y claro, todos los años piensas, es el final, porque todos los años, cada año era más duro. Y entonces todos los años es como, este es el final, pero nunca llegaba el final. Así que imaginaros, quiero contaros rápidamente un añadido. Nuestro último peque de 2 años, cuando nació con una bolita, no nació con una bolita en la espalda, sino que a sus días se fue haciendo cada vez una bolita más grande en su espalda. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Así que lo llevamos al médico y contándoos así rápido, entre varios médicos, resonancias y pruebas, nos dicen que él tiene un tumor que está envolviendo su médula espinal y está dentro del líquido raquídeo aplastando la médula espinal. Entonces, cuando pasó eso, era como que, ¿más? ¿No? Era como que nosotros le decíamos al Señor, esto es una broma, ¿no? Eso pasó en 2018. Y le decía al Señor, esto es una broma, Señor, o sea, ya no puede ser más. Y imaginaros con un hijo. Así que contaros que también con 12 días lo operaron, tuvieron que mover muchas cosas para operarlo, traer maquinaria de Barcelona, un equipo de neurocirugía muy bueno, y nos dijeron que teníamos que esperar 12 horas para su operación. A la 1:15 salieron y nos dijeron que el tumor ya no estaba, que no había tumor y que había líquido. Todo esto os lo cuento muy rápido, pero es un proceso muy, muy difícil para el que también han habido muchas rodillas. Entonces, eso también hizo parte de nuestra cuesta arriba y gracias al Señor, el Señor pues extirpó ese tumor y tuvieron que aspirar solamente líquido y según los médicos pues él es la vergüenza de la ciencia, ¿no? Algo que no saben cómo explicar, aunque nosotros sí sabemos que es un milagro del Señor lo que sucedió en su vida. Con esto quiero decir que esto pasó en 2018 y para nosotros ese era el final. Sigue al 2019 con la palabra del pastor Radamés de las llaves, de que se abrirían puertas, este es el final. Nunca llegaba al final. Era como que cada vez era peor. Así que el 2020, este año, nuestro final, que no sabíamos que era el final, justo en el confinamiento, Marco llevaba sin ser ingresado desde que nació aproximadamente nuestro hijo pequeño. Ya no se ingresaba directamente, nosotros, él se pinchaba, yo lo pinchaba y así íbamos, con morfina y medicamentos. Y este estado final de Marco en el confinamiento fue muy duro, porque empezó de todo lo que no había recaído, pues este confinamiento Marco recayó al máximo. O sea, yo ya lo veía a él en un momento en el que él estaba muy quebrado, muy quebrado. Es más, lloraba por todo y lloraba todo el tiempo. Él siempre me decía, no, yo a veces me ahogo y quisiera llorar. Pues en este confinamiento él lloraba por todo. Eso hizo también que en mí hubiese un quiebre. Yo siempre pedía por la sanidad de mi marido y mucha gente, pero en este quiebre, pastor, es como que el Señor, yo me duchaba, cocinaba, conducía, trabajaba, estaba en casa todo el tiempo, era una súplica por la sanidad de él. El Señor, al ver su quiebre y al ver como, era como que yo veía a mi marido, es como que ya se había quedado hecho polvo, o sea, ya era polvo, como dicen una palabra, como piltrafillas, así estábamos. Estaba prácticamente paralítico, ¿no? Prácticamente... Ya. Además, la última vez estaba en la cocina porque él iba con muletas, arrastraba una pierna por el pinzamiento del nervio. Estaba partiendo solamente una sandía en el confinamiento, se quedó ahí, me dijo no y yo ya lo empecé, que se empezó a poner muy, muy tieso y empezó a torcerse, así que corriendo llamé a mi cuñado, porque era en la mañana que estaba ahí, y entre los dos lo arrastramos, que lo llevamos con las piernas arrastrando y él gritando de dolor.
creo que mi cuñado y nos pusimos a orar y se quedó torcido y todo en el sofá, pero lleno de lágrimas y se quedó dormido. O sea, este confinamiento fue ya de arrastrarlo, de pincharlo, de él llorar, de yo llorar, mis padres llorar, ya fue un final que él quedó, os digo de verdad familia, quedamos en plan como polvo de zapatos, para que me entendáis, cuando llegamos ya a polvo de zapatos, somos, como le decía al Señor, siempre le digo, somos palos secos. Si tú nos empuñas, que es lo que yo le pedía para esta mañana, si tú nos empuñas, se puede gestar algo, si no, aquí donde nos veis, solo somos palos secos, palos tirados en el suelo. Y cuando Dios toma con su mano nuestra vida, es que valemos algo. Entonces, situándonos, él empezó un proceso en el 2014 con dolores de lumbalgia. Eso fue creciendo año a año hasta pasar por varias operaciones en las cuales le pusieron almohadillas en las cervicales, le pusieron tornillos, le pusieron todo lo que médicamente existía para poder ayudarle con el problema de columna que tenía, para poder caminar y poder moverse. Entonces, quiero que se lo imagine y que se les quede en la cabeza que él iba con muletas. No siempre podía ir con muletas, otras veces directamente. Recuerdo que no, que le preguntaba a Marcela dónde, y Marcos, no, hoy no se pudo levantar de la cama, hoy se quedó en casa, o otras veces que llegaba con fuerzas a la congregación y en medio de la reunión le daba un dolor y para afuera y a sentarse en un sillón a postrarse porque no podía mantenerse en pie o no podía ni siquiera estar sentado, tenía que tumbarse. Entonces su situación física era muy difícil, era muy dura. Entonces los médicos ya le habían dicho, y ayer me lo comentaba Marcos, que lo último que le dijeron los médicos, no tiene solución, tú vas a vivir así el resto de tu vida con dolor, no vas a poder sanarte, y si te operan una sola vez más te vas a quedar total y completamente ya paralítico, no impedido, sino ya total y completamente paralítico. Entonces las esperanzas que ellos tenían médicamente hablando eran nulas, ¿verdad? Pero sucedió algo, ¿no? en este tiempo y eso es lo que ahora llegamos a ese punto. En el tiempo del confinamiento hubo una hermana de la iglesia que, dentro de los hilos que el Señor mueve, ¿no? Su madre se puso muy malita, tuvo que llevarla a un médico de paga, y entonces este médico de paga consiguió en su madre buenos resultados, también con problemas de espalda. Entonces esta hermana me insistía, Marcela, que siento de verdad del Señor que tenéis que ir a este médico. Y como nosotros ya lo habían visto tantos médicos y cada vez que lo operaban, ya tenía 4 operaciones, iba peor, ya no queríamos saber nada más de médicos. Es más, ya nos habíamos dejado, si tú quieres sanarlo, Señor, esto es algo que solamente puedes hacer tú, y si no, nos vas a enseñar a vivir con esto. Así que ella insistía todos los días, me mandaba un mensaje que de verdad que perdona que sea tan pesada, siento que hay algo del Señor en esto, ir a ver a este médico. Bueno, se lo comento a mi marido y él está muy receptivo, me dice que sí, cuando él era el primero que no quería saber de médicos. Entonces se lo comento a él, me dice sí, cariño, para mí eso ya fue sorprendente. Vamos a este médico y nos encontramos que al ser un médico de paga y muy conocido en Murcia, médico que opera deportistas, pues la primera consulta costaba mucho dinero. Entonces yo digo, la verdad que el Señor ya en este año empezó a bendecirnos con mejor trabajo, más estabilidad, y yo empezaba a dedicarme más a lo que yo había estudiado. Entonces, pero aún así con todo del confinamiento es como que otra vez todo para abajo. Era como, ¿y de dónde vamos a sacar este dinero? Mis padres siempre ayudándonos también un montón. Así que mi padre dice, aunque tenga que sacar el dinero de donde sea, vamos a invertir en salud, ¿no? Puede ser que esta sea la última pieza a mover. Así que vamos donde este médico. Para mi sorpresa, cuando tenemos que pagar la consulta, que eran 150 euros, la hermana que nos habló del médico ya había pagado la mitad. Vamos donde el médico y el médico nos dice, bueno, pero necesito pruebas, necesito resonancias de contraste, necesito radiografías, y todas esas pruebas ascendían a 700 euros. Ya no era solamente la consulta que pagamos, sino ahora necesitábamos 700 euros para todas estas pruebas, más luego otra vez pagar otra consulta. Y yo ya dije, no, o sea, ya
olvidémonos de esto. Y el médico también muy así, muy como, pues, distante su trato hacia nosotros. Así que mi padre también y mi madre nos, bueno, vamos, que no sea el dinero, vamos a invertir todo lo que sea necesario, vamos a buscar la forma y en todo este proceso pues orando. Entonces, ¿por qué os cuento lo de la economía? Porque cuando averiguamos todo lo que costaba, la primera vez fue hacerse la radiografía, de 4 que se tenía que hacer, eran 320 euros, solo nos cobraron 80. Solamente 80. Ahí ya empezamos a ver la mano del Señor. 80 porque donde fuimos a hacérnosla era amiga de la mujer que nos dijo del médico y entró en gracia y ya no nos cobró todo lo que nos tenía que cobrar. Así que dijimos, bueno, Señor. Fuimos a hacernos la resonancia. No, antes de esto vino un hermano de Lorca a casa que también quiere mucho a Marco y tenía que ir al hospital, pero antes pasó a ver a Marco. Le decía que el Señor le puso un fuego muy fuerte por ir a verlo, por saber cómo estaba, y cuando se va y se despide de Marco, en el sobre le dejó un sobre con 200 euros. Así que sin saber la gente, os cuento lo de la economía porque quiero que veáis cómo el Señor, cuando Él dice de implicarse y de abrir una puerta, mueve todo lo, por eso dice que es el dueño del oro y la plata, mueve todo lo que tenga que mover. El dinero no es obstáculo para el Señor. Así que ahí nos fuimos dando cuenta cómo Él iba preparando la economía, había preparado el médico, las personas. Total, que al final y al cabo, y luego me llaman a mí y me dice un hombre también, me dice que te he ingresado en la cuenta X. Luego veo en la cuenta que ponía ofrenda para familia pareja, que tampoco nunca llegué a saber de quién era. Todo eso en una semana, todo ese dinero en una semana. Y solo lo sabían mis padres y mi cuñada y mi hermana. Pero todo eso sucedió en una semana. Así que con ese dinero pues pudimos hacer las resonancias de contraste, las ecografías y pagar la consulta. Todo eso sucedió en 8 días, al 8º día nos ve el médico, le llevamos todas las pruebas y lo primero que ve es que mi marido tiene material por ahí, volátil, en su espalda. Le habían dejado como trozos de tornillos, o sea que imaginaros. Era una ferretería andante. Sí. Sí. Y nada más cuando vi la radiografía, yo le dije, me dan la radiografía y me puse a mirarla en el ascensor mientras bajaba. Yo miro y digo, esta radiografía aquí hay algo que no me cuadra. Y le digo a mi esposa, le digo, yo tengo material en la columna. Aquí hay tornillos, aquí hay cosas que no son mías. Me dice, no, eso no es así, me dice mi esposa. ¿Cómo te van a dejar ahí tornillos? Y ella me dice, ¿cómo te van a dejar? Pues bueno, ¿qué pasa? Que de ahí, ya el miércoles teníamos la cita con el médico. Bueno, mamá, sigue tú. Bueno, que él estaba hoy un poco así nervioso. Ayer se tiró a hablar con los jóvenes que no había manera de pararlo y hoy ya no puede. Bueno, os digo, fuimos a llevar las pruebas y el médico se sorprendió que a los 8 días estuviésemos ahí. Así que llevamos todas las pruebas y lo primero que le dice es que tenía material y mira su resonancia, le dijo que sus hernias son muy protuberantes y le dijo, yo te puedo operar. Entonces mi marido abre los ojos así, te puedo operar y puedo hacer que tires esos bastones, le decía las muletas que él llevaba, que puedas por lo menos andar aunque no te quedes bien del todo, no se te vaya del todo el dolor, pero que tires esos bastones y pueda trabajar tu mujer, me dice el médico. Entonces mi marido le dice, ¿me puede operar? ¿Seguro? Si me han dicho incluso que nosotros estábamos también en trámites para irnos a Estados Unidos, irnos a Málaga, habíamos golpeado muchas puertas para que lo operaran, pero como bien dijo el pastor, el dictamen final era que una sola más y él se quedaba sin andar. Entonces dice, sí, yo te puedo operar. Así que pues nos hizo mucha ilusión. Entonces yo le digo al doctor, esto nosotros lo podemos tramitar por la seguridad social, porque imaginaros, si eso costaban las pruebas, pues imaginaros la envergadura de una operación y más si tenía que utilizar material que le tenían que poner. Pues entonces el doctor me dice, sí, claro que lo pueden intentar por la seguridad social. Y nosotros ya lo habíamos intentado por la seguridad social de que vaya a Málaga y me dieron una respuesta. Solo se puede cambiar su expediente con 2 opciones. Una, que él tenga cáncer terminal o 2, tenga una enfermedad catalogada como rara. O sea que no será imposible, porque nosotros habíamos buscado de que lo operara un médico en Málaga, que cambiaran su expediente. Pero yo se lo pregunté al médico por si él conocía alguna forma. Dijo, bueno, intentarlo y cuando se pueda, pues se puede y ya lo veré. Entonces me dijo, pero es que no trabajáis. Entonces yo le dije que él llevaba muchos años sin trabajar y yo no podía trabajar todo lo que quería. Entonces él así con mucho desdén me dice, bueno, pues vete a la fruta, vete a los almacenes, trabaja, reúne el dinero. Entonces
Yo le decía, así no es problema de trabajar. Yo tengo varios trabajos y no es este el problema. Es que él no se puede quedar con los críos, ni puedo dejarlo con todo lo de casa solo. Entonces, perdona que te interrumpa. Entonces él me ve y me dice a mí, ¿cuánto cobras tú por la incapacidad? Y yo le digo, yo 500 euros, le digo. Entonces él nos quedó viendo y entonces se levantó y comenzó a escribir. Y nos dice, el miércoles te veo en mi consulta. Eso fue todo lo que dijo. Y se fue. Y nos despedimos y salimos. No dijo nada. Pero yo me fui, o sea, yo en ese momento como que me dieron un chute de adrenalina. Porque claro, al decirme que me operaba, a mí eso fue una alegría. Ahora yo quería que me opere ya en ese momento. Porque yo ya no aguantaba más el dolor. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando él le da el papelito el miércoles, mi esposa lo coge y ya, nos despidió y nos fuimos. Y llegamos al coche y yo me quebranté. Yo digo, Cari, ¿me pueden operar? Yo conté como un bebé. Y nos quebramos, llorando ahí en el coche con mi esposa. Pues, imaginaos, 8 días, en eso yo deseaba que llegaba ese miércoles. Pero no sabía qué iba a suceder. Simplemente nos dijo, el miércoles te espero en Cieza. Nada más nos dijo. Pues llegó ese día, fuimos con mi esposa y comenzamos a estar ahí en la sala. Y claro, ya comenzó a escuchar gente ahí que se habían operado de él, tal, cervical, lumbar. Entonces yo comienzo a preguntarles ahí, le digo, perdona, ¿es con el doctor César? Sí. ¿Tiene cita? Le digo, sí, me ha citado hoy. Entonces le pregunto, ¿cómo has quedado de la operación? Muy bien. Dice, a mí me operó hace 3 meses y ya estoy en el campo otra vez trabajando en el campo. Y yo digo, más, todavía contento, digo, wow, yo digo, Señor, esto promete, yo digo, entre mí, ¿no? Yo digo, wow. Y entonces otra chica que se había operado aquí en la cervical, aquí tenía hernia en la cervical. Entonces, claro, yo y ella me operaron por aquí, como por aquí. Pero bueno, yo no le hice pregunta, pero ella ha quedado muy bien también. Entonces ya sale la enfermera y le dice a mi esposa, ¿tiene cita? Nosotros no fuimos con cita, simplemente con un papelito que nos dio él. Y entonces ella entra a decirle al doctor que fuera hasta Marco tal, yo no. Entonces dice, bueno, sí, después de este paciente vas tú, me dice. Y entonces en ese momento cuando me llama, yo entro, me dice, pero ella no puede entrar. Digo, bueno, la enfermera, no puede entrar ella. Yo entro. Y entonces le doy la mano, me dice, ¿cómo te encuentras? Le digo, pues aquí voy, le digo, doctor, me veo torcido con dolor, le digo, pero aquí estoy, le digo. Y yo comienzo a hablarle de Dios. Yo no sé, pero yo no dejo de hablar. Con todos los médicos que me ha tocado, siempre le he hablado de mi padre. Y entonces me dice, ¿pero has venido solo? Le digo, no, mi esposa está ahí. ¿Y por qué no has entrado? Le digo, es que no la han dejado entrar. Entonces él llama a la enfermera, le digo, ¿por qué no ha dejado entrar a su esposa? Entonces ella ni le dijo nada, sino que directamente la llamó. Perdón, antes de esto, nada más entré, me pide el DNI y la tarjeta sanitaria. Entra mi esposa y entonces comienza a estar escribiendo y por el ordenador. Y entonces yo antes de eso yo le digo, mira, doctor, le digo, todo esto es la gracia de Dios, le digo. Todo esto Dios lo está haciendo. Y él me miraba y como que se reía, ¿viste? Pero él era así muy, muy seco, muy en lo suyo. Pero yo le hablaba de Dios y yo digo, bueno. Y entonces él me dice, ¿tienes fe tú? Me dice. Le digo, sí, le digo. Y es lo que, por eso estoy aquí, le digo. Y yo sé que Dios te va a usar a ti, le digo. Entonces él me mira y como que se ríe. Entonces entra mi esposa y mi esposa entró, se sentó y en ese momento nos da un papel, ¿no? Algo así, un papel. Y me dice, ya están listas de espera de operación. Yo te voy a operar. Y entonces, cuando él nos da ese papel y nos dice que ya lo había hecho todo lo había hecho. ¿En ese momento que lo ordenaron? Sí. Los trámites, porque es que cuando también, que eso te olvidaste, cuando nosotros llegamos la enfermera me dice, dime el nombre, entonces yo se lo digo. Entonces me dice, no está en la lista. Le digo, venimos de Murcia. De Murcia imposible, me dice además la enfermera, imposible. El médico no atiende a nadie de Murcia, imposible que de Murcia estéis aquí. Y todo el tiempo, y como estamos con lo del COVID, pues solo podía pasar él. Entonces todo el tiempo la enfermera muy así, muy reticente. Entonces cuando entramos le dice el doctor a la enfermera, que es su secretaria también, le dice, cada vez que los veas a ellos,
quiero que los trates de forma diferente, quiero que seas diferente con ellos. Y desde ahí pues también hemos visto hasta en eso, porque es un médico que tiene fama de ser eso, pues un poco distante con los pacientes o borde o como sea, pero hasta eso vimos la gracia del Señor de tratarnos diferente. Y pues la enfermera también se sorprendió mucho cuando el doctor fue el que tramitó todo lo que tramitó. O sea que en la primera cita os manda a hacer las pruebas, a los 8 días les llevan las pruebas, cuando le comentan vuestra situación, él los mira, reacio, les dice, os veo en mi consulta, se va, ni os saluda, ni hace nada. Qué panorama más raro, ¿no? Y cuando volvéis, algo cambia en todo esto. Él ya había hecho todos los trámites, todo lo necesario, aquello que supuestamente la Seguridad Social no podía hacer, él se había encargado de hacer los trámites para que sí fuera posible. O sea que supuestamente era imposible, pero al final sí fue posible, ¿no? Movilizó, sí. Y entonces después, ¿qué sucedió después de ese momento? ¿Cuánto tardaron en hacerte la operación? Pues eso fue como, en mayo fue todo lo que se hizo, porque fue como el 10 de mayo, por ahí, cuando fuimos a la consulta suya de Ciesa, Sí. y él nos dijo, ya está en lista de espera, te voy a operar. Y entonces, claro, nosotros nos quedamos así, y digo, wow, digo, Señor, yo digo, ¿cuándo? Ahora yo decía, y entonces me dice, tienes que esperar a que te llamen. Y nosotros pues ya nos tocó orar. Hablamos con el pastor Juan Carlos, mi esposa habló con los pastores. Yo prácticamente mi vida era bloqueada hacia mi dolor, hacia todo lo que llevaba, ¿no? Entonces mi esposa se encargó a hablar con los pastores todo el tiempo que Dios había hecho ese milagro, porque para nosotros fue un milagro, vamos, lo que había que mover era mucho, empadronarse en Ciesa. Si era por nuestra cuenta, se llevaba meses. Pero él lo hizo en ese momento todo. O sea, Dios lo usó a este varón de una manera poderosa. O sea, nosotros lo hemos visto así. Digo, lo posible lo hemos hecho nosotros, pero lo imposible lo hizo Dios en él. Y entonces, claro, cuando él me dijo que ya estoy en espera, yo digo, mi esposa, digo, cariño, tenemos que ahora sí orar y que nos llamen cuanto antes. Y yo le digo, cariño, ojalá que nos llamen en este mes de mayo mismo. Y por el 20 por ahí me suena. Y claro, yo siempre mi móvil es en silencio. Y entonces ella me dice, Polo, siempre ahora con sonido. Y yo no dejaba, yo ahora sonido a toda hora. Yo atento, que me llamaba alguien, yo rapidísamente a ver si era. Y yo digo, Señor Padre, que me llamen este mes mismo, pero... Estaba con mucho dolor. Como os digo, fue el final más doloroso que creo que él ha tenido, con muchísimo dolor. Es más, para ir a ver al médico no íbamos a ir a la primera consulta, pero nuestra hermana nos dice, aunque tenga que mandar una grúa para que lo lleve, porque incluso para ir a ver al médico tuvo que pincharse pues medicamentos con opio que tiene muy fuertes para poder ir, porque ese mes estaba siendo el más doloroso que le estaba pasando pues después de mucho tiempo atrás. Y después entonces, ¿qué fechas te operaron? El 26. ¿De? El mismo mes. Sí. O sea, el 20 por ahí me llama y me dice, el 26 tiene quirófano. Y ¡buah! Pues esos 6 días... En mayo todavía nos encontrábamos en el confinamiento. Sí, claro. Habíamos empezado la desescalada, todavía no, ¿verdad? No. Wow. O sea que voy recapitulando porque para que quede claro cómo ha sucedido. El milagro de encontrar el médico, que no lo buscase vosotros, sino que alguien os llevó hacia él, de la provisión para las pruebas, de la negativa de todos los médicos que te habían visto y que podían operarte, que no podían operarte, que no había operación existente para ti, que te llevaría a estar paralítico. El trato del médico, ¿no? De ser distante a tener un trato cercano. Te metan en la seguridad social para que la operación no te cueste dinero, no les cueste dinero a vosotros y sea posible. Y en el tiempo del confinamiento, cuando directamente
Ejemplo mío, yo no podía ni llevar a mi hija a la consulta de la pediatra porque me lo prohibían, ¿no? Y creo que muchos, en este caso, que si queríamos ir al médico, queríamos hacer algo, lo teníamos totalmente prohibido. O sea, uno de los lugares prohibidos era el hospital. Y con todos los casos que ha habido del COVID y el problema como se encontraba, y que solamente los hospitales estaban en teoría funcionando solamente para la pandemia, a ti te operaron. Y se abrieron las puertas para que vayas al hospital, te operen y hagan todo. Y me hicieron la prueba del COVID. Cuando antes de operarme, me llamaron el 20 y el 23... No tenías COVID, ¿no? Porque No, ya no. me lo creo que te hayas tenido también. El 23 me llamaron para hacerme esa prueba, que fue viernes. O sea, fue eso, 3 días antes de operarme, fue lo que mi esposa decía desde el principio, que yo, por partir una sandía, me quedé, o sea, 3 días antes de la operación, caí postrado otra vez con los dolores, así, terrible. Y entonces, después de la operación, ¿cuáles son las limitaciones que vas a tener? O que teóricamente... El médico le dijo que no iba a irse del todo el dolor, que no se iba a quedar del todo bien, pero que podría andar sin muletas. Eso fue el dictamen del médico y era lo que, si imaginaros, de no tener nada nos daba igual. Además, mi marido muchas veces decía, si me quitan el dolor y me quedo postrado en una silla de ruedas, me da igual. Era tanto el dolor que a él no le importaba quedarse sin andar. Y él nos dijo que le iba a quitar el dolor, que era lo único que a él le importaba, que le quitaran el dolor, o al menos una gran parte. Entonces, una de las cosas también así anécdotas fue que cuando él bajó, por todo esto del COVID, pues estábamos los dos solos, yo me tuve que quedar en la habitación, no pude bajar tampoco cuando están los familiares ni nada, sino que todo el tiempo encerrada en la habitación. Entonces él bajó y bajó sonriendo, muy contento. Yo me quedé en plan así porque yo sabía lo que me esperaba después de ser operado. Cada vez que a él venía de una operación, como siempre le han tenido que meter material, sus despertares han sido otra vez convulsionando, llorando. La última vez que estuvimos con mi cuñado David Araceli, se arrancó los cables, los goteros, sangre por toda la habitación. Eran como unas batallas de oración que yo decía, Dios mío, yo ahora aquí sola, fortaléceme para cuando venga, a saber todo lo que voy a tener que orar, lo que voy a tener que estar aquí. Y él se fue muy contento. Cuando llegó, subió riéndose también. Lo trajo el celador y dice, mira, no parece que esté operado, además va como un chaval riéndose. O sea que para mí hasta eso fue un descanso de, y ya no tengo que orar, no tengo que estar de esta manera sufriendo por su rehabilitación. Y también cuéntales lo del operatorio, el postoperatorio. Sí, yo llego abajo, esto es lo que me cuenta esta hermana que nos encaminó hasta el médico. Y esta hermana tiene una amiga que trabaja ahí con su esposo, y su esposo era celador de quirófano de abajo. Entonces él estaba ahí y me dice, ¿cómo está? Yo le digo, con muchas ganas de que me operen ya, le digo, ya este día para mí lo deseaba. Y me dice, pero tú tienes 4 operaciones, le digo, sí, pero esto no pasa nada, le digo yo, esta es otra, le digo. Y entonces él me dice, ¿qué gozo tienes tú? Me dice, de verdad que me quedo sin palabras. Entonces, a lo que yo voy a decir ahora es lo que le había dicho el anestesista a este chico celador, que es del amigo de esta hermana que nos encaminó esto. Él dice que esa noche estaba preocupado, porque hay pacientes que con 2 o 3 operaciones es muy delicado. Por la anestesia, cuando una persona va con nervio, cuando va mucho, hay personas que además dice que él ahí se cancelan las operaciones porque van atacadas de nervios. Y entonces, claro, él dice que cuando tenía que anestesiar a una persona con 4 operaciones para la 5ª, él pensaba que yo iba a estar nervioso. Y dice, cuando yo llegué ahí, veo a este chico, yo digo, este chico, es más, porque él llegó, me preguntó, y me dice, ¿tú eres Marco Franco? Le digo, sí. Ah, encantado, le digo, que Dios te bendiga, le digo, de verdad que estoy deseando, le digo, que comience esto. Me dice, pero ¿qué? ¿A ti te van a operar? Le digo, sí, sí. Y entonces el chico, el anestesista se fue a ver si yo era.
Al rato, eso le había dicho yo esto no lo sabía, pero esto me lo contó en una boda que tuvimos hace poco. Y entonces él le había dicho, él dice que yo me fui a confirmar a ver si era él o no. Y entonces él va y mira, sí, Marco Frank, pues este chico está raro, este chico es diferente, no sé. Yo pensaba encontrarme con una persona ahí con nervio tal, pero todo lo contrario. Y entonces cuando volvió donde mí y me dice, mira, ahí me dice él, me dice, mira, eres una persona que no había visto. Dice, con 2 operaciones, con 3 operaciones, aquí han venido personas, pero mal. Dice, tú tienes un gozo, además te veo alegre y todo. Le digo, sí, le digo, porque esta va a ser la última, yo le dije. Esta va a ser la gracia de Dios. Y entonces él me dice, bueno, te voy a poner un poquito para que te vayas relajando un poco. Yo ya sabía que ya iba a dormir profundo. No es que le digo, no, lo digo, yo ya sé lo que va a hacer. Le digo, va a dormirme. Le digo, eso es lo que quiero. Le digo, dormir para que comiencen. Y bueno, entonces me durmieron. Y yo me levanto a las 7 y menos cuarto por ahí que vi el reloj. Pero yo digo, aquí pasa algo. Aquí no me han operado. Yo digo, aquí algo ha pasado. Yo no tenía dolor, no tenía nada. Entonces viene el celador y me dice, ¿cómo te encuentras? ¿Necesitas algo para el dolor? ¿Va por dentro? Le digo, ¿qué dolor? Le digo, si no me han hecho nada. Si no, estaba operado. Y yo digo, estoy operado. Y entonces comienzo a mover. Me dice, no te muevas, no te muevas. Le digo, pero es que no me duele. Le digo, quiero ver dónde me ha operado. Y entonces me dice, aquí tengo operado. Me dice, mira. Entonces él me levantó la bata. Y entonces yo me vi. Entonces digo, wow, yo estoy operado. Pero yo me quebranté ahí. Yo vi que la gracia de Dios, Él estuvo en todo tiempo. Yo ya me vi, yo digo, Señor, esto es una nueva vida que tú me has dado. Ya no tenías nada de dolor. No, yo no tenía dolor. Entonces cogí, yo digo, Señor Padre, gracias. Y yo digo, mi esposa cuando me va se va a llevar un gozo. Yo digo, porque claro, yo bajando, yo le decía, Señor, fortalece a mi esposa. Porque claro, es lo que ella dice, por cada operación era un mundo. Porque ella solica, pues imagínate. Y yo digo, Señor, que mi esposa no lo pase mal. Y que yo no lo pase mal. Pero fue ese regalo que Dios nos permitió. Entonces, y cuando pusiste los pies en el suelo, ¿qué? Eso fue al siguiente día, que le dije, digo, Cari, ayúdame a sentarme. Entonces, me dice, pero no, todavía no. Digo, no, sí, cariño, ayúdame a sentar. Pero yo tenía la sensación de mi pierna para ver si podía apoyar mi pierna. Y entonces, claro, me ayudó tal, y entonces yo comienzo con el talón, ¡bum! ¡Bum! Y mi esposa me dice, ¿pero qué haces? Le digo, cariño, pues estoy comprobándome. Y entonces me levanto, y digo, uy, digo, estoy nuevo, le digo, cariño, estoy bien ya, le digo. Y comienzo ya a dar paso. Y entonces ahí fue cuando yo ya digo, gracias, Señor. Ya mis pies, ya digo, ya siento que ya puedo sentar el talón. Comienzo ahí a dar unos pasos, y fue una alegría para nosotros, de verdad que... ¡Wow! ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso, de verdad? Gloria a Dios. Y me contaste que incluso el médico que cuando te operó te había dicho que ibas a tener un 60% a lo mejor de recuperación físicamente. Pero al verte por dentro que te había dado otra expectativa, ¿no? Y que al final las limitaciones que tendrías después de la operación prácticamente serían ninguna, ¿no? Hasta dónde llegarás en la recuperación según el doctor, ¿no? Por ejemplo, te hago preguntas, ¿no? Me imagino que un trabajo de cargar peso, no, ¿verdad? Eso sería un poco imprudente, ¿no? Es como al que el Señor le sana el ojo y va y se echa ácido en el ojo, ¿no? Como el Señor me sanó, me lo echo, ¿no? No hay que cuidar lo que Dios ha hecho, pero, por ejemplo, ¿podrás volver a trabajar? Sí, yo creo que sí. Deseo. Ahora, físicamente, ¿qué estás haciendo? ¿Ya estás cocinando? ¿Ya parte la sandía tranquilamente? No,
No, se va a andar, por ejemplo, con nuestro pequeño, con Samuel, se va a andar 2 horas, 1 hora de ida, 1 hora de venida. Cosa que era imposible. Era imposible, Mira, te cuento detalles tan simples como la primera vez que salimos a andar con los pequeños y empezamos en el descampado abajo de mi casa y nos cogemos la mano, yo me puse a llorar. Y él me dice, cariño, porque imagínate lo que yo sentía. Tomarle la mano a mi marido y le contaba a mi madre algo tan sencillo como eso, llegar a valorar. Tomarle la mano a mi marido y caminar con él, si siempre él tenía sus manos en sus muletas. Es como cosas tan sencillas. Por eso te das cuenta que aprendes a valorar cosas tan pequeñas como esas. Él ahora se pega sus danzas al Señor, ya lo veis ahí danzando. Además él decía, lo que más anhelo es danzar para el Señor. Danzar. Sí, yo ahora lo veía saltando y decía, wow. Y a veces uno con toda la sanidad parece que tenemos 50 kilos en cada pie, ¿no? Y él estaba aquí saltando, casi llega al techo, parecía un gato. Entonces, ahora en tu fase de recuperación te encuentras trotando, corriendo ya un poco, ¿verdad? Imagínate que el médico nos dijo a mi esposa que él me operaba, como lo ha dicho ella, pero él no daba garantía de que yo iba a recuperarme tan rápido. Entonces, ahí donde vemos la mano de Dios, que es totalmente Dios, el que ha hecho la obra, el que ha movilizado todo esto. Ahí donde nosotros vemos que Él me ha operado a través de este hombre. Él ha hecho la operación excelente. Porque imagínate que él al decirme eso, yo a los 8 días, fuimos un miércoles, un martes, yo comencé con dolor, se comenzó a despertarme la zona. Y eran unos dolores que horrible. Y yo digo, Cari, me está doliendo esto de una manera a los 8 días de operación. Pues nosotros por cualquier cosa fuimos, pero ella pensaba que yo seguía tomando medicaciones. Incluso el médico me dijo, ¿sigue tomando las medicaciones? Digo, ¿qué medicaciones? Digo, doctor, ¿qué medicaciones? Yo no estoy tomando nada. Y entonces me queda viendo, ¿no estás tomando? Digo, no, yo los medicamentos anteriores, yo ni los quiero ver, ni quiero saber nada de esos medicamentos. Y entonces era una cosa que él me dijo, es normal lo que tú tienes, el dolor que tú tienes, pero se te va a ir entre 8 o 10 días. Y entonces, por el corte, los sí, puntos y todo. Sí, porque cortas el tendón, el sóleo. Porque le tocaron, como él tenía el pinzamiento de un nervio ciático y también el sóleo tenía como acortamiento, pues todo eso, él le dijo, te hemos tocado el sóleo, que pues es un tendón muy largo, o músculo, entonces, muy largo. Al tocarme eso, eso se me produjo esos dolores, ¿no? Entonces me dijo, pero es normal. Pero yo, claro, cuando ella me dijo normal, yo digo, pues nada, esto sigo aguantando el dolor y ya está, yo sé que se va a ir. Y el viernes ya el dolor comenzó a bajar. Pero a lo que yo voy es que tanto mi esposa y el médico, o sea, porque mi esposa ya pensaba que yo seguía tomando los medicamentos. Yo ya dejé desde el momento que me operaron, yo dejé totalmente todos los medicamentos, todos los anteriores. O sea, y el Señor, de verdad, familia, que ha sido, y doy gracias por todos vosotros los que han estado ahí orando, los que han sabido este caso, porque ha guardado mi estómago. Porque era droga tras droga, y yo era una persona que cualquier persona, por un lado, me podía haber estado controlando el dolor, pero por otro lado, mis destinos hubieran reventado. Pero Dios ha hecho un milagro en eso. Yo digo, yo le doy gracias a Dios porque el mismo médico me mandó protección para el estómago, tal y cual. Yo no he tenido problema en el estómago, ni para comer, de verdad. Nos dimos cuenta ayer de eso. Entonces, porque creo que es importante lo que voy a decir, porque creo que cuando Dios hace algo, lo hace completo. Él ahora mismo está trotando en su recuperación, no solo caminando, sino ya corriendo un poquito, un trote suave. Pero él me contaba y me decía que el médico le decía lo siguiente, ¿no? Que al abrirlo vio que sus músculos eran unos músculos consistentes, fuertes, porque él había sido deportista toda su vida. Y que no solamente podría trotar, correr, sino que volvería a hacer su vida normal. Incluso, parece tonto lo que voy a decir, pero es parte de lo que Dios
ha hecho. Incluso le dijo que él podría volver a jugar al fútbol después de todo el proceso de su recuperación. Tú dices, ¿por qué fútbol? Un deporte de contacto y la recuperación es importante y quizás en otros casos le dice, para ti el deporte nunca más, se acabó, nada más. Pero lo que Dios hace, lo hace completo, ¿no? Y aunque hubo un proceso muy duro en la vida de ellos, también ha habido un milagro muy grande, porque prácticamente vas a recuperar no el 60 de lo que dijo el doctor, pero quizás el 80, 90 o el 100%, porque veo que la mano de Dios está con vosotros. Nosotros aquí en el norte de Almería, el Señor nos ha estado hablando mucho del carácter y nos ha metido en una serie de mensajes de cómo tiene que ser el pueblo, cómo tiene que ser el carácter del pueblo de Dios, cómo tiene que ser el carácter de los hijos. Tú nos decías hace un momento que lo que Dios había hecho era trabajar sobre todo en vuestro carácter. Y de acuerdo al estudio que hemos estado llevando, nos quedaban y nos quedan 2 puntos que tocar y vamos terminando y concluyendo con esto, que eran paciencia y firmes. Un siervo o un hijo de Dios tiene que tener paciencia y tiene que estar firme. Rápidamente, quizás tú, Marcela, porque a pesar de que Marcos padeció y estuvo en los dolores, creo que en el caso tuyo como esposa, quizás Dios tuvo que trabajar fuertemente estas dos áreas, ¿no? De ser paciente y a pesar de la tormenta y de todas las situaciones, porque incluso con lo de ay, se me olvidó el nombre de Juan, yo no sé por qué le llamo Samuel, no, a veces que el Señor le cambia el nombre, cuidado. A pesar de lo que pasó con Juan, Dios seguro que ha tenido que trabajar esas 2 áreas fuertemente. Así en tus propias palabras, ¿tú qué piensas y cómo Dios lo ha hecho o qué es lo que ha hecho en esas áreas de la firmeza o de la paciencia, la condición anterior a la condición quizás actual? Sabes que siempre he sido, desde que volví al Señor, muy así con Él, muy pasional con el Señor, ¿no? He sido muy como Pedro, ¿no? Te amo, Señor, y daría mi vida por ti, y luego a lo mejor le estaba fallando al Señor. Así que yo le decía al Señor que le amaba con todas mis fuerzas y que iba a estar cerca de Él en todo momento, pero imaginaros pues con todo este proceso, el Señor ha tenido que levantar mis manos un montón de veces, mis brazos un montón de veces con palabras de fe, de esperanza, de firmeza que me afirmaran. Ha sido muy importante en este proceso, algo que yo me doy cuenta, como os compartí lo del gozo, aprender a gozarnos en cualesquiera que sea nuestra situación, entender que el Señor está en el proceso y entender que Él tiene una fecha para todo. Él tiene una fecha, no hay... Yo le decía al Señor, Señor, pero si te oro de cabeza, de rodillas, para arriba, para abajo, ayuno, ya ¿cómo más lo hago? ¿No? Yo, no solamente yo, sino mi familia y todo el pueblo que ha dado tanto de sí mismo para este cambio. Entonces, entender que hay circunstancias en las que sí que podemos cambiar una decisión del Padre, pero hay otras en las que el Señor no le puedes torcer el brazo, no le puedes obligar al Señor, porque es como que Él dice, no es necesario. Y Él también hablaba mi vida con la palabra para refinar el oro y acrisolar la plata, es necesario horno. Eso tuve que entenderlo. Si yo quería amarle, como le estaba diciendo, si yo quería servirle juntamente con mi casa, es necesario horno. Si yo quería crecer, si yo quería madurar, y cuando digo yo, nosotros queríamos crecer, madurez, es necesario horno. Entonces,
nadie puede disfrutar ni deleitarse de un bizcocho crudo. Es necesario el horno, es necesaria la prueba, es necesaria la zaranda, porque al final la prueba es la que fortalece tu musculatura. Cuanto más el Señor te vaya probando y te vaya moviendo el cimiento en el que estás, más te vas dando cuenta de esa firmeza de la que habla el pastor. Me ayudó a mantenerme firme juntamente con mi marido, como él decía, la palabra, la oración, el gozo, el nunca, nunca, nunca dejar de darle mi todo en adoración. Nunca, nunca, nunca. Yo danzaba por mí y danzaba por él. Aún en momentos en los que él ha estado ingresado, él, imaginaros, en uno de sus ingresos estuvo ingresado unas navidades. Todos en mi casa, mi familia, comiendo, cenando en una Nochebuena, que para nosotros es muy importante, no por la fecha, sino es importante por lo que el Señor ha hecho en nuestra familia y la unidad que hay, y él solo en un hospital. Pues en esos momentos teníamos que gozarnos. Entonces el Señor me enseñó a esperar en él, a que yo no iba a torcer su brazo en esta situación, porque él tenía una fecha. Además, él me dio un sueño con eso, ¿no? De que él lo iba a sanar, y me dio una fecha, que al final fue la fecha que él me dio en el sueño. No me dio el mes, solamente me dijo el 26. Él dijo a través de mi cuñada Araceli en un sueño, el 26. Y fue así, él fue operado el 26. Entonces yo me di cuenta que él tenía en el calendario celestial una fecha, y ahí es cuando entiendes, cuando ahora que lo veo así y lo contamos tan rápido, y dices, entiendes cuando dice la palabra 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años, es como que, ¿ya? Señor, ya lo ha sanado, ya ha acabado, ya se ha acabado todo esto. Y entonces entiendes que si no perseveramos, si no nos mantenemos firmes, si no nos dice también una palabra, ¿no? Que la prueba... Aquí está, en Romanos 5, porque Romanos 5:4, y la perdón, a ver, Romanos 5 del 1, porque justamente iba a leer estos versículos cuando terminara. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, amén. Nos damos cuenta de eso, ¿no? Como os empecé diciendo, nosotros le dijimos, queremos que nuestra boda sea para ti. Pues como eso éramos con todo. Que nuestra vida para ti, nuestra familia para ti. Pero eso no es, el Señor no trabaja con varita mágica. El Señor es un Dios de procesos. El Señor es un Dios que prueba, que forma, es un Dios de taller. Y esta prueba, aunque nos veis a nosotros dos aquí, pero no, esta prueba no es solamente para nosotros, para mi familia. Toda nuestra familia ha sido trabajada hasta lo sumo. No imagináis la de llanto en mis padres, en mis hermanos, en mis cuñados, mis cuñadas, o sea, y en la iglesia. No imagináis, es que no podéis ni imaginar este proceso, lo largo que ha sido, las lágrimas vertidas que han sido echadas delante del Señor, los sufrimientos, y todo esto nos ha enseñado a ser pacientes. ¿Pacientes a qué? Dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, ¿no? A creer, algo está por suceder. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de aquello que no vemos, y al final ¿eso qué es? Paciencia. Paciencia, aprender a esperar que si Él nos lo ha dicho, si Él ha dicho que esto llegaría, porque mirar, llega un momento en el que le decíamos, si lo quieres sanar, pero si no lo quieres sanar, enséñanos a vivir con esto, aunque Él nos instaba a tener fe a que le iba a sanar. A lo mejor no era una sanidad física, primero tuvo que sanarnos a nosotros internamente. Entonces sí que trabajó en nosotros la paciencia y nos enseñó a esperar. Y luego la firmeza, yo os digo que todo esto aún nuestro matrimonio. Tentativas de incluso de no a nosotros sino de bocas de fuera de que nos divorciemos, de que éramos jóvenes, de que cada uno busque su vida. A mí busca tu vida, no estés atado a un hombre enfermo. Así muchas cosas, pero aprendes a entender que cuando Dios te mete en el horno, tú no le puedes decir que ya estoy, que me abras la puerta, que ya estoy. Y Dios dice, espera, falta un poco más, que te estoy cociendo. Imaginaros comernos un bizcocho crudo, a nadie le gusta, pero cuando está en su punto, deleitoso para todos. Así que eso creo que
estamos en el camino eso, ¿no? De aprender. La paciencia no digo que la hayamos alcanzado, estamos aprendiendo. La firmeza tampoco digo que la hayamos alcanzado, pero sí nos ha mantenido firme dos cosas: palabra, oración, y la hemos sazonado con gozo un montón de veces. No Amén. dejemos de adorar, de danzar, de levantar nuestras manos. Hoy, cuando en el tiempo de oración, ¿por qué os lo digo? Porque a veces esperamos que nos impongan las manos, que oren o que rompa cadenas generacionales, que puede ser que sí estén produciendo cosas en nuestra vida, pero en un momento de adoración el Señor puede hacer tantas cosas en nuestra vida que no las podemos llegar ni a imaginar. En un momento de postrarnos, Él puede romper tantas ataduras, tantos lastres del pecado, que no podemos llegar ni a imaginar. En un momento de quiebre, hoy ha dicho el pastor, en un segundo de quiebre, Dios puede cambiar una vida entera de desorden y de pecado. Y a eso es a lo que el Señor nos ha llevado, no a estar quebrados, al final para conseguir de nosotros quebrarnos, humillarnos. Y os lo digo de verdad, nunca me he considerado fuerte, ni qué fuerte ha sido, Marcela, todo lo que has llevado, no. Nunca he sido fuerte. Mis manos han estado levantadas por muchas manos. Nuestras vidas han sido sostenidas por muchas vidas. No somos fuertes para nada. Por eso creo que nos escogió el Señor a nosotros, porque somos débiles, viles, menospreciados. Y Él necesitaba manifestar su gloria sosteniéndonos con el amor del pueblo. Amén. Amén. Miren, hermanos, con esto terminamos. Nuestros últimos dos puntos que el Señor tenía guardado para nosotros hoy era paciencia y firmeza, pero les voy a cambiar el orden: firmeza y paciencia, firmes y pacientes. No hay nada que suceda por casualidad, ni nada que suceda al azar. Recuerden que el pastor Juan Carlos nos trajo el mensaje de misericordiosos en medio de todo, en medio de estos mensajes. Y ahora, aunque yo tenía deseo de invitarlo, incluso ya lo había hablado con Marcos, y una mujer que no quiero mirar se nos adelantó. No la miro, pero ahí está. Pero todo de acuerdo a la soberanía de Dios. Y cerrando todo esto, o sea, ahora muchos que no lo hemos conocido, lo vemos a Marcos, y quizás para nosotros es irreal lo que nos cuenta, pero para los que lo hemos conocido es una realidad tan grande el milagro que Dios ha hecho. Ahora tú puedes ser un poco escéptico y decir, pero lo operó el hombre. Estás equivocado. Dios quizás utilizó a un hombre, ¿ya?, para hacer su obra en él. Ahora, ese mismo hombre que lo operó no le daba esperanza más de que de un 60%, y aquel que dice un 60% está diciendo quizás un 50% o quizás menos, de acuerdo a su condición. Pero ¿dónde está el milagro y dónde está la seguridad de que es Dios que lo ha hecho? De que su recuperación no va a ser ni un 50 ni de un 60, sino va a ser mucho mayor, y creemos que va a ser de un 100%, porque indudablemente lo que Dios empieza lo termina. Amén. Sí, Señor. Y el versículo que hemos leído primeramente dice que estemos firmes, que por la gracia que nos ha sido dada, por la gracia en la cual estamos. ¿Cuál es la gracia? La fe en Cristo Jesús. Vivimos por gracia en este tiempo, vivimos en la gracia. No, ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia de Dios. Y si nosotros, hermanos, nos mantenemos firmes en la presencia de Dios y vivimos en su gracia, esa firmeza va a producir la paciencia necesaria para que esa paciencia produzca la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es Cristo Jesús. La esperanza es estar con nuestro Dios en la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Por eso estamos aquí. También tenemos esperanza en muchas otras áreas de nuestra vida. La esperanza de ellos era el que el Señor les sanara, que se levantara de esa cama, que soltara las muletas. Pero tuvo que Dios producir una firmeza sobrenatural, porque era una tribulación muy grande y muy dura. Tuvo que el Señor producir también en ellos la paciencia, porque tuvieron que ser pacientes 6 años de prueba. Se dice pronto,
6 años de prueba donde cada año la temperatura fue aumentando y aumentando. Pero esa paciencia también da la esperanza, ¿no?, de poder decir, Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. Y la fe que tuvieron ellos, o incluso que veo que ya en el último proceso, creo que Marcos tuvo más fe que Marcela, ¿no? Ya en el último tiempo, cuando él nos cuenta, le dice al médico, yo sé que Dios te va a usar a ti. Serás el hombre, pero Dios te va a usar a ti, ¿ya?, para darme mi sanidad. Eso lo produce Dios en nuestras vidas a través del trato. ¿Quién quiere pasar un trato como pasaron ellos? Quizás nadie, ¿verdad? ¿Tú le desearías ese trato para alguien? Pero, hermanos, cada vida es un mundo y Dios tiene un propósito con cada matrimonio. Y veo, y esto se lo digo a vosotros, y cuando terminaba de compartir, veía como una espada forjándose. Y una espada cuando se forja, primero es un hierro abrupto, un trozo de metal que aparentemente no sirve para nada, pero en el momento en el que comienzan a trabajar ese metal, tiene que estar metido en fuego. Cuando hablaba Marcela del fuego, lo veía claramente, tiene que ser metido en fuego y tiene que ser golpeado, y al fuego y golpeado, y al fuego y golpeado, hasta que el herrero puede darle la forma que realmente tiene que tener, ¿no? Y luego el cuidado que necesita. Y cuando está total y completamente la espada formada, y en ese calor tienen que meterlo en aceite frío para que el hierro se tiemple y no se rompa fácilmente. Adquiere una firmeza mayor el metal. A eso le llaman el temple. Y si no hacen eso, entonces después la espada o la herramienta que están formando, cuando lleva un golpe muy fuerte, se parte o se raja fácilmente. Pero en el temple está la fortaleza. El temple, el aceite, es la presencia de Dios. Después de toda la temperatura y todo el calor y todos los golpes que recibieron aparentemente del mundo, pero no es más que el herrero, que es Dios formando la vida, formando el matrimonio de acuerdo al propósito que Dios tiene con vosotros. Y ahora os mete en el tiempo del temple, donde una mayor firmeza va a ser forjada en vuestras vidas y en vuestro matrimonio. O sea que cuando decía Marcela, ya, Señor, ya se acabó el proceso, se acabó, ¿no? O voy a dar una mala noticia. No se acabó, continúa. Pero continúa un proceso diferente, en el cual el Señor os dice proféticamente en este momento, os meto en el tiempo de vuestro temple, en el tiempo donde yo voy a derramar la unción, donde yo voy a derramar la sabiduría, donde voy a derramar todo aquello que me habéis pedido y en todo este tiempo. Pero ahora es el tiempo del temple, donde una mayor firmeza va a ser dada y entregada, pero esa firmeza solamente se adquiere en la presencia de Dios en la cual os encontráis. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. No es para algunos, es para todos. A algunos el Señor nos trata como si fuéramos hierros. A otros el Señor nos trata como si fuéramos barro. A otros el Señor nos trata como si fuéramos madera. Incluso como si fuéramos cristal. De acuerdo al propósito que Dios tiene con tu vida. Él te va a formar y Él te va a utilizar. Ahora, necesitas tener el carácter de Dios, el carácter de Cristo, para poder pasar el tiempo de la prueba, para poder pasar el proceso que Dios tiene con nuestras vidas y que Dios tiene con tu vida. Amén.
estemos firmes y tengamos paciencia, porque incluso al comienzo fue lo que Dios habló. Espera, yo mi obra la voy a cumplir. Yo lo que te prometí lo voy a hacer. Estate firme en la promesa y ten paciencia porque Dios la va a cumplir, pero no en tu tiempo, en su tiempo, para que tú seas beneficiado con lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Amén. Damos las gracias al Señor por este momento, por este tiempo, y vamos a ponernos en pie y vamos a orar.